Circulamos por la vida y el corazón. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Cátedra Médica, 809-682-9850, 809-682-9850 y 833-380-0062, nuestra línea internacional, para que se comuniquen con nosotros aquí en cabina y el doctor Ángel González Medina pueda disipar sus dudas relacionadas al tema de hoy, que es diabetes y enfermedades cardiovasculares. Buenos días, Cátedra Médica. Buenas. Yo me hice unos estudios y yo solo quiero decir, doctor, para que me dijera algo, porque yo fui a atención primaria y la que me atendió es una médico, como general, y yo no quedé conforme. Yo fui porque me sentía mucho, como en mi corazón se me movía mucho, como arritmia se sentía, y tenía una comezón fuerte en los pies y me estaba rascando, se me pusieron negros. Entonces ya me mandó a hacer los análisis y me dice de que colesterol 175.35, 0.200. Glicéridos 87.16, 35.165. Está muy alta. Bueno, el azúcar. ¿La azúcar cuánto dio? ¿Cuánto tenía de azúcar? ¿La glucosa? 87.16. No, eso está bien. Eso está bien, sí. Eso está bien. La glicemia está bien porque está por debajo de 100 y preferiblemente es que no llegue a los 100, preferible siempre que esté alrededor de los 90, eso es muy importante, porque si está ya muy alto de 90, entonces uno debe tener la suspicacia de que en algún momento puede tener niveles de glucosa elevados y está pasando desapercibido. Es muy importante volverlo a repetir. Lo del colesterol, no sé, no me dijiste si las partículas de HDL ya no está. No, ya. Bueno, pero si siente palpitaciones, probablemente ya, no solamente el laboratorio, sino una buena evaluación física, electrocardiograma y quizás un poco más de investigación a ver qué tipo de palpitaciones son para poder hacer una evaluación. Hay que recordar que la mayoría de los pacientes que se quejan de palpitaciones generalmente está relacionado con estado de ansiedad, de angustia, aunque eso no quiere decir que no pudiera tener alguna afección cardíaca que pudiera explicar la presencia de ese tipo de latido cardíaco. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenas, yo quiero leer unos análisis, doctor, a ver qué me dicen de colesterol. Dígame. Baje un poquito el volumen de su radio, por favor. Buenos días, doctor. Sí. Yo quiero leerle estos análisis que no lo ha visto. Sí, dígame. Adelante, por favor. Colesterol HDL 46, colesterol enzimático. Correcto. LDL enzimático 139, colesterol enzimático 233, los triglicéridos 137, la glucosa 89. ¿Usted no sufre ninguna enfermedad hasta ahora? ¿No es hipertensa? No soy hipertensa, okay. Pero antes de esto yo fui donde una nutricionista y me dijo que era prediabética. Desde noviembre estoy tomando metformina. No, ella me indicó diaformina. Sí, eso es metformina. Estoy pasada de libra, diaformina de 1000 miligramos. Sí, eso es metformina. Yo la estaba tomando de 850, pero ella me dijo que la tomara de 1000, y que para rebajar y para bajar la diabetes. Sí, eso le va a ayudar. Señora, una preguntita. Sí. ¿Cuánto usted pesa? La última tenía 169. ¿Y qué estatura tiene? ¿Su estatura? Más o menos 5'2", 5'3". No soy alta. No, está y tengo 67 años, o sea que de lejos tiene obesidad por lo menos general y seguro que debe tener obesidad visceral, que es la más asociada con enfermedad cardiovascular. Bueno, debo decirle que fíjese, ya ese médico la manejó como debe ser, porque yo creo que el manejo estuvo acertado porque usted era una prediabética y ya, fíjese que aún usted ya tiene niveles de glucosa que están dentro de la normalidad, sin embargo, su colesterol LDL para ser una prediabética está elevado. O sea que si le damos seguimiento y una dieta intensa, usted debiera tener un LDL por lo menos por debajo de 100. Ideal 70. O sea que habría que bajar esa LDL de manera importante porque si no va a impactar en su salud cardiovascular. El paciente diabético...
Otro aspecto de ella es que ella tiene un índice de masa corporal en 30.5. Sí, yo le dije que está obesa. Me hice el cálculo en el aire. Justamente, por eso lo decimos. Sí. Entonces, en este caso, ¿cómo se asocia diabetes y obesidad? Obesidad y enfermedad cardiovascular. Sí, yo había hablado que la obesidad es una condición que favorece el desarrollo de diabetes. El hecho de tener, oye esto, lo más importante ahora, el hecho de tener intolerancia a la glucosa, que es lo que aparentemente ya tenía cuando le pusieron la medicación, tener colesterol LDL elevado, tener obesidad, ya ella es una paciente, y sobre todo obesidad visceral, una paciente con síndrome metabólico. Esa condición le condiciona, vamos a llamarle así, perdonando la repetición, ¿verdad?, al desarrollo de enfermedad cardiovascular rápidamente, más la edad que ella tiene ya, que es una condición también de riesgo. Ella es una paciente con múltiples factores de riesgo, por tanto su colesterol LDL debe estar por lo menos en 70. Esa es la realidad, o sea que si no desciende con la dieta y con el tratamiento, entonces hay que darle medicación también para reducir ese colesterol. Eso es lo que va. Y eso es lo que debemos evitar, llegar a ese grado de obesidad, desarrollar prediabetes o diabetes, para no tener que gastar dinero en salud, sino mantenerse en salud y durar el mayor tiempo posible en vida. Doctor, una de las oyentes que llamó hace un momento decía que ella sentía que le picaban los pies y no sé cuántas cosas explicó. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener un paciente diabético que le pueden dar señales de que ya está teniendo un daño cardiovascular? Bueno, como estuvimos hablando con el doctor Cristian de los Santos, fíjate que en principio no hay síntomas, sino cuando comienzan a aparecer ya la enfermedad establecida, complicaciones, porque la diabetes también se puede reflejar en la piel. Hay pacientes que pueden desarrollar, por ejemplo, la neuropatía diabética, sienten pisadito, pinchazo y comienzan a tener algunas molestias en las piernas fruto del daño neurológico. Puede ser que, no voy a decir que este caso porque esa paciente estaba bien, el paciente puede tener prurito, pero el prurito puede ser no relacionado directamente a la diabetes, sino por alguna dermatosis condicionada por su estado de enfermedad. Las manifestaciones clínicas más comunes que vamos a encontrar en estos pacientes es deseo de tomar agua. Hay lo que se llama polidixia. El paciente comienza a orinar más de lo que normalmente orina. Es decir, se tiene que levantar por lo menos 3 veces en la noche, ya es un indicativo de que puede tener diabetes. La ingesta, tiene una avidez por ingesta de alimentos y sobre todo esa necesidad de comer dulces o algo dulce. Eso es muy importante. Si usted no está llevando una dieta rígida, no debe haber una razón o semirrígida de tener ese deseo de comer dulce, ese apetito, esa avidez que necesita dulce, porque es que tiene niveles que probablemente no está compensando el metabolismo de su cuerpo. Esas son las 3 cosas más importantes de entrada. Después se va a asociar con las otras manifestaciones clínicas que son parte de las complicaciones. Las complicaciones como del trastorno de la visión. Hay que recordar que estos pacientes desarrollan catarata más temprano, glaucoma más temprano, el problema de la retinopatía. De la retinopatía diabética, que ahí hay que rescatar a los médicos, sobre todo rescatar, por lo menos que el médico aprenda a ver los vasos de la retina. Yo no le pido más nada, porque tú puedes descubrir muchas cosas en un paciente diabético, por lo menos su retinopatía y daño vascular. Así mismo es. Nosotros encontramos al doctor Ángel González Medina en Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González, la gente lo conoce como Abel González de la Lincoln, y lo encontramos en el teléfono 809-541-0455. También lo encontramos en Hospitén. Esos son los 2 lugares donde el doctor Ángel González Medina hace su práctica médica privada. Pueden estar en contacto, línea nacional 809-682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Roberto Lafontaine. Sí,
Tú mencionaste dos conceptos, una diferencia, obesidad visceral y obesidad general. Tanto por la paciente que nos llamó como para el público general, ¿hay alguna diferencia visual entre una y otra? Sí, correcto. Bueno. Por ejemplo, el paciente con una obesidad visceral, prácticamente tú haces el diagnóstico de lejos. ¿Por qué? Porque tú ves que tiene panza, un mínimo. O sea, cuando tú ves que se sobresale, lo más probable es que tiene obesidad visceral. Eso se establece con una simple medida. La población puede establecerlo con una simple medida. Medir la circunferencia abdominal. ¿Dónde? Tú mides o te colocas, ¿verdad? Te aproximas y localizas la última costilla con el borde superior del ilíaco, la llamada cresta ilíaca. Y en el punto medio, ahí estaría el sitio ideal para medir la circunferencia abdominal. Hay personas que pueden tener un fenotipo un poquito diferente, entonces tú mides donde más sobresalga el abdomen. Tú mides, si tú eres un hombre, no debes medir más de 90 centímetros. Si eres mujer, o si eres una mujer, entonces debe ser 80 centímetros como máximo. A partir de ahí ya tú tienes obesidad visceral. Se puede encontrar en la literatura, todavía en los Estados Unidos, quizá en algunos países caucásicos, en europeos, donde pueden tener unos valores un poquito diferentes. Ya mucha gente en el nivel científico sabe que no eran los niveles que se decían antes, 102 centímetros para el hombre, 90 centímetros para la mujer. No, la idea es que la mujer tenga cuerpo de guitarra. Esa es la idea. Es decir, una cintura pequeña. Y además, tú sabes que hay un dato también muy importante que se agrega, pero como la población quizá no va a manejar eso tanto, es el índice cintura-cadera. Se mide la circunferencia del abdomen y la circunferencia de la cadera, pasando por la mayor prominencia de los glúteos y a nivel de la cabeza de los fémures. Eso te da un valor. Entonces tú divides la circunferencia abdominal, el valor que te da, con la cadera, vamos a suponer que tiene 90 centímetros, 90 centímetros, 1.0. Entonces se considera que debe ser por debajo de 1 en el hombre y por debajo de 0.9, de 0.85 en la mujer. Ahora, una pregunta para precisar. Cuando tú hablas de que la mujer debe tener cuerpo de guitarra, ¿un cuerpo de guitarra artificial o un cuerpo de guitarra natural? No, lo preferible es natural. Siempre será preferible. Porque muchas veces, aunque tú operes a una paciente, hasta ahora la cirugía bariátrica sí puede influenciar en la reducción de los niveles de glucosa, reducción de los niveles de lípidos o colesterol y reducción de la presión arterial. Pero tú sabes también que si se descuida, en pocos años puede volver al mismo grado de obesidad. La obesidad visceral es esa. La obesidad general es la que tú mides en base al peso corporal y al tamaño de la persona, que debe ser un valor, tú divides en kilos sobre metro cuadrado. Lo único que tú haces es multiplicar los centímetros. Si tienes 170 centímetros, 1.70 por 1.70, eso te da metro cuadrado. Y en kilos, tú divides los kilos entre eso, si te da más de 25 más, ya está en sobrepeso, por lo menos. Hasta 29.9, a partir de 30, obeso. Sobre 35 más, entonces eres un obeso tipo 2. Si tienes 40 o más, entonces ya tú eres un obeso mórbido, es decir, ya tú tienes una enfermedad, porque la obesidad se convierte en una enfermedad de tipo inflamatorio, sistémico, que predispone a daño progresivo de tipo aterosclerótico, protrombótico, proinflamatorio y procanceroso. Doctor, Doctor Ángel González Medina, hoy en Cátedra Médica hablamos de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades vasculares, enfermedades cardíacas asociadas con la diabetes. Dos preguntas de forma muy puntual. ¿Cuál es el tratamiento que usted como cardiólogo, como hombre dedicada al control de la enfermedad cardíaca y vascular propone en el paciente diabético? ¿Y cuáles son, recordando a los que han sintonizado tarde, cuáles son las principales enfermedades que se asocian con la diabetes desde el punto de vista cardiovascular? Las principales enfermedades cardiovasculares y el tratamiento que usted propone para diabetes y retrasar esos efectos cardiovasculares. Sí, el tratamiento ideal se compone de dos elementos importantes.
Las medidas generales de cambio de estilo de vida, que implica reducción de peso, disminuir la ingesta de carbohidratos, de harinas, sobre todo azúcares, dulces, todo lo que sea, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro medio, papa, yuca, batata, que también tiene un alto contenido de carbohidratos, pan. El pan es terrible para el diabético o para el que tiene tendencia a ser diabético, y obviamente otros alimentos que no es que no podemos comerlos, sino que debemos comerlos de la manera más equilibrada, y se debe hacer un trabajo integral con el nutricionista, con el psicólogo muchas veces. A esto, si el paciente tiene que tener un control absoluto de la presión arterial, control de sus niveles de glicemia y disminuir importantemente el consumo de alcohol, así como realizar actividad física regular, por lo menos 5 días a la semana, de media hora o más. Por supuesto, otros factores de riesgo que tenemos que disminuir es el consumo de tabaco y, por tanto, mantener los niveles de control absoluto de los niveles de grasa, como yo dije, porque el paciente diabético necesita tener niveles mucho más bajos de las grasas en sangre. A este elemento agregamos el otro aspecto, que es el farmacológico. Hoy la tendencia es usar una droga que es un fármaco que es bastante económico, que es la metformina, que ayuda bastante bien, incluso ayuda a reducir peso, ayuda a reducir los niveles de glucosa y de hemoglobina glicosilada, y obviamente hay un arsenal, varios fármacos. Hoy hay una tendencia mayor a usar medicamentos que no solamente reducen los niveles de glucosa, sino también que pueden impactar en la reducción o control de la presión arterial, del peso, niveles lipídicos y del daño cardiovascular y renal, así como el uso de insulina cuando aquellos casos lo requieran, sobre todo en la diabetes tipo 1 y en muchos casos de diabetes tipo 2, donde será necesario, para poder controlar los niveles glucémicos, del uso de la insulina. Tenemos una llamadita por aquí. Buenos días, sí, Cátedra Médica. Doctor, sí, que Dios lo bendiga a ustedes por ese programa. Amén. Gracias. Mira, doctor, yo tengo 75 años. Mi colesterol total siempre ha estado desde los 40, 212 y 206, y no lo bajo aunque no coma nada. Lo más bajito es eso. El colesterol LDL lo tengo en 114. Uh-huh. Y la glucosa la tengo siempre de 80 y pico a 90. Okay. 91 lo más alto. ¿Usted no sufre de hipertensión arterial? No, soy hipotensa mejor. Hipotensa. Bueno, por su edad, obviamente, yo no creo que hay que darle medicamentos, lo que quizá habría que controlar algunos factores, pero usted dice que la dieta no ha modificado. Yo, en el caso de usted, evaluaría su riesgo cardiovascular, con su edad, su peso, otros factores de riesgo que puedan existir, y sobre todo, después de establecer un riesgo cardiovascular, dependiendo del grado de riesgo cardiovascular que usted tenga, que el que más le va a aumentar el riesgo cardiovascular es la edad. Probablemente lo ideal es que usted tenga un colesterol LDL por debajo de 100, siempre por debajo de 100, el LDL. Y obviamente, tenerlo por debajo de 100 va a tener el colesterol total también por debajo de 200, que sería el nivel ideal. Es muy probable que usted tenga un tipo de trastorno lipídico, de dislipidemia, relacionado con genes, que aunque haga dieta al máximo, no le baja a los niveles considerados como normales. Entonces, en esos casos, se necesita de una evaluación no solamente del riesgo de manifestaciones o de condiciones que usted tenga, sino evaluar cuál es su salud vascular, ver cómo está su arteria carótida, cómo están sus arterias femorales, porque si encontramos placas, entonces sería indicativo establecer un tratamiento con fármacos para mantener ese colesterol más bajo y no exponerla a tener un evento cardiovascular en el futuro y que usted llegue a los 100 o más años. Doctor Lafontaine. Ángel González Medina, hoy en Cátedra Médica. Finalmente, nosotros tenemos ya, al final del programa, algunas precisiones de forma general de todo el tema que hemos hablado en el día de hoy, con relación a la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo impacta el ser diabético y las enfermedades vasculares? Tenemos 2 minutos para hacer
a esas precisiones finales. Sí, se quedó ahorita en el tintero lo del asunto de las enfermedades, las principales enfermedades con las cuales se asocia. Hablábamos de principio que están la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, que lleva, en el primer caso, a insuficiencia renal crónica, a diálisis, aumento de la presión arterial y muerte por enfermedad cardiovascular. 1. 2. La retinopatía diabética, que lleva no solamente al desarrollo de cataratas, sino a la pérdida de la visión totalmente y glaucoma. Los eventos cardiovasculares como el infarto agudo del miocardio o la enfermedad arterial coronaria, los eventos vasculares cerebrales, la enfermedad arterial periférica con amputación y pérdida de extremidades. Eso es muy importante señalarlo. Y además, una serie de trastornos asociados que pueden aparecer como consecuencia de la diabetes que debemos controlar. Muy importante, el nivel de glicemia normal es de 60 a 100. Cuando usted tiene entre 100 y 125, usted es un prediabético. El hecho de tener una hemoglobina glicosilada en 5.8 o más, ya usted es un prediabético hasta 6.3. A partir de 6.4, ya usted puede ser considerado como un diabético. Recordar de manera importantísima que tener obesidad lo predispone a desarrollar diabetes, que tener diabetes además lo induce a desarrollar dislipidemia y enfermedad cardiovascular de manera precoz y por tanto una mortalidad y morbilidad mucho más alta que la población que no es diabética. Bien, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que Lisania, yo creo que nosotros hemos llenado las expectativas, el tiempo siempre nos juega en contra. Así es. Roberto Lafontaine, disponga usted, doctor Roberto Lafontaine. Señores, lamentablemente hemos llegado al final de este despacho. Sé que se han quedado con hambre de seguir conversando sobre el tema, pero ya lo pondremos otra vez sobre el tapete un miércoles con el doctor Ángel González Medina. ¿Será hasta mañana? Será hasta mañana, señores, cuando nos reencontremos en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.